Bueno, como ha dicho Marcelo, vamos a seguir con el Salmo 19. Como sabéis, estamos viendo cómo en los salmos nos muestran la actitud del salmista, cosas que podemos imitar de los autores de los salmos. Perdón, Marcelo, que voy tirando de cable. Bueno, y hoy vamos a ver la actitud de que este salmo nos muestra, que es reconociendo al gran creador de todo. Reconociendo al gran creador de todo. Mirad, el verano pasado, en junio, una tarde fui al parque con Clara, pero era ya junio, o sea, no había casi nadie. Venían mis padres al rato, entonces me llevo a Clara a cansarla un poco y así luego dormirá bien. Entonces, conforme llego al parque, dos mujeres estaban hinchando globos de agua en la fuente, ¿vale? Y tal cual llego, me empiezan a hablar. Me dicen, ¿qué? ¿Habéis venido al cumpleaños? Yo, estas señoras, ¿de qué hablan? No sé ni quién son. Sí, al cumpleaños ahora a las 5. Y yo primero pensé que estaban un poco turururu y les seguía la corriente, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Entonces ya me fui con Clara a jugar. Entonces, conforme las seguía escuchando y iban hablando, dije, ostras, si son madres de la clase de Clara, pero no las había reconocido. ¿Sabéis por qué? Porque no llevaban la mascarilla. Entonces, cuando les vi la cara entera, no las reconocí. Si las hubiera visto con la mascarilla y solo los ojos, habría sabido quién tenía delante. En cambio, y luego me disculpé, oye, perdonadme, tal. No venía al cumpleaños, no, pero ya les pedí perdón. Pero bueno, eso me hizo pensar que importante es saber reconocer, ¿no?, a quien tenemos delante, o saber reconocer, en este caso, como nos dice el salmista, a Dios. Y lo que vemos en este Salmo 19 es cómo el salmista reconoce a Dios a través de dos cosas, a través de la creación y a través de la palabra. Y vamos a empezar viendo cómo el salmista está reconociendo a Dios a través de la creación. Fijaos los primeros versículos, del 1 al 6. Lo leo en la Nueva Versión Internacional, lo digo por si no cuadra con la vuestra. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día cuenta al otro la noticia, una noche a la otra comparte su saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha dispuesto en los cielos un lugar para el sol, y éste, como novio que sale de la alcoba nupcial, se apresta cual atleta a recorrer el camino. Sale de un extremo de los cielos y, en su recorrido, llega al otro extremo, sin que nada se libre de su calor. En estos primeros versículos del Salmo 19 vemos que David está explicando cómo la creación de Dios es una evidencia irrefutable de que hay un Dios, ¿verdad? Un Dios que es glorioso, un Dios que es creador. Primero se fija en los cielos, ¿no? Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Es decir, tú piensas la inmensidad de los cielos, pues los cielos te hablan de que hay un Dios inmenso, un Dios infinito, un Dios que es más grande de lo que podemos imaginar. También el salmista nos hace pensar, ¿no?, en los ciclos. Dice que un día al otro día le comparte, una noche a la otra noche le da sabiduría, como que los ciclos de la vida y de la tierra de alguna manera demuestran que hay un Dios, que hay orden, que hay armonía, ¿no?, que todo tiene un diseño. Y fijaos que es tan grande esta revelación, es tan enorme, tan inmensa, que en el versículo 3 habla de que sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible,
por toda la tierra resuena su eco. O sea, no tiene sentido la frase, ¿verdad? Si tú no haces ruido, no hay eco. Si tú vas a la montaña y no dices nada, ¿qué eco hay? Ninguno. En cambio, aquí el salmista nos hace ver que, aún sin palabras, sin una voz que diga nada, la tierra, la creación es un eco de la gloria de Dios. Demuestra que hay un creador, ¿no? Después David sigue y hace referencia al sol, ¿no? Y como os podéis imaginar, en tiempos antiguos la gente tenía el sol como si fuera un dios, ¿no? Le hacían sus festivales, claro, el sol en sí les daba alimento de alguna manera y todo, pues el sol era un dios, ¿no? En cambio, David aquí nos muestra que el sol no es más que una creación de Dios, que Dios lo acoge, la pone en los cielos, ¿no? Le hace una habitación y luego el sol cumple su función, ¿no? Dice que es como un novio que sale de la alcoba del nupcial, así contento y radiante, ¿no? De ir a cumplir y a iluminar al mundo. En base a la revelación de Dios a través de la naturaleza, el salmista entiende que está clarísimo que hay un Dios creador, ¿no? Y al menos el ser humano tendría que reconocer eso, ¿no? Hay un Dios creador. O sea, mirar la creación y decir, es que esto no tiene sentido de otra manera. Y lo mismo pensaba Pablo. En Romanos 1:20 dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. O sea, Pablo está diciendo, la creación es evidencia de que hay un Dios creador. Ahora, no es una revelación concreta, ¿verdad? O sea, alguien no puede estar así mirando las estrellas y diciendo, qué bonito. Eso es que Jesús murió por mí en la cruz, ¿verdad? O alguien viendo una montaña no puede entender el plan de salvación, ¿no? Sería muy complicado que alguien llegara a esa conclusión. Entonces, no estamos diciendo que la creación en sí da los detalles específicos de cómo es Dios, de qué es lo que ha hecho, pero sí que la creación rebosa de decir, hay un Dios, hay un creador. Y Pablo dice que nadie tiene excusa, todo el mundo puede entender que hay un creador. Hace poco, esta semana, estaba escuchando una especie de debate, conversación entre un científico ateo y un científico creyente. El ateo es Richard Dawkins, que es como el ateo casi más famoso que existe ahora en el planeta Tierra. Y él decía, él es ateo, y no se ha convertido en nada, pero reconocía que uno de los mejores argumentos que alguien podía hacer para demostrar o para intuir que Dios existe es el ajuste de la creación, las constantes, o sea, lo complicado que es que el mundo exista. A él no le hace cambiarse de creencia, pero dice que es el mejor argumento que ha encontrado a favor de la existencia de Dios, la propia creación, ¿no? Así que oremos para que acabe de entenderlo, ¿no? y vaya más allá. Ahora, ¿qué implica esto para nosotros, ¿no? Por un lado, vemos que la creación de Dios es algo que Dios ha dispuesto para que nosotros disfrutemos y también para que pensemos en Él. O sea, la tierra no es como el decorado de una obra de teatro, ¿no? Bueno, esto lo ponemos aquí, pero lo importante es lo que dicen los personajes y todo. La tierra no es esto, sino que para Dios la tierra es una forma también de comunicarse, de revelarse a nosotros y de demostrar que es un Dios glorioso, ¿no? Entonces, así como una aplicación sencilla, si tienes tiempo, si puedes, y si no tienes tiempo, busca, disfruta de la creación de Dios.
párate a mirar, los que tenéis jardín, pues podéis ir al jardín y mirar cómo son los árboles y ver los detalles pequeños. Si no te gusta eso, pues te pones un documental de animales en la 2 y antes de que te quedes dormido, algo te llegará, ¿no? Y verás lo maravilloso que es la creación de Dios, ¿verdad? Pero no solo eso, sino que además también tenemos que invitar a otros, a los que no creen, a considerar la creación de Dios, a darse cuenta de que el mundo nos habla de que hay un Dios que lo ha diseñado, que lo ha creado todo. Y cuando les invitemos a eso, y después de que hayan visto, ¿no?, cómo funciona el mundo y de las cosas que están tan ordenadas y son como tan maravillosas, entonces les podemos preguntar, ¿realmente tú crees que todo esto es por azar? O sea, ¿realmente todo esto es casualidad? ¿O crees que puede haber algo más? No ya te digo Jesús y todo eso, pero ¿reconoces que algo hay? Y algunos te dirán, bueno, sí, yo creo que hay algo, pero no sé exactamente qué. Pero bueno, el Salmo 19 nos muestra, ¿no?, que la creación de Dios nos transmite de alguna manera parte de su gloria. Seguimos con el Salmo y luego vemos que el salmista reconoce a Dios a través de la palabra, de la Escritura. Fijaos a partir del versículo 7. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel que destila del panal. Por ellas queda advertido tu siervo, quien las obedece recibe una gran recompensa. El salmista sigue meditando y ahora pasa a una revelación aún más grande y concreta que la creación. Vemos que David se da cuenta de que la palabra de Dios no son solo palabras puestas juntas, ¿no?, que transmiten información, no es simple información que nosotros tenemos que acumular y ya está, sino que David se da cuenta que la palabra de Dios nos transforma, nos habla directamente al corazón, que la palabra de Dios realmente trae luz a nuestras vidas, ¿no? Y de alguna manera, a través de la palabra, podemos conocer el propósito de nuestra vida y podemos conocer más a Dios. Y mirad, primero, fijaos en cómo habla de la revelación, ¿no? ¿Cómo es la palabra? O sea, ¿cómo es la Escritura? Y él dice que es perfecta, que es digna de confianza, es recta, es clara, es verdadera. Y no podría ser de otra forma, ¿verdad? Porque si viene de Dios, tiene que ser así. Yo cuando voy a los congresos evangélicos o a reuniones de pastores o otros sitios, enseguida alguien me mira y me dice, tú eres hijo de Eduardo y Ana, ¿verdad? Y quizá yo a esa persona no la he visto en toda mi vida. Yo, sí, es que eres clavado a tus padres, Yo, bueno, eso es buena señal, ¿no? Claro, me parezco a ellos porque provengo de ellos. Pues igual la palabra de Dios, como proviene de Dios, es lo que hemos dicho, es perfecta, es recta, es confiable. Entonces vemos que David reconoce a Dios a través de la Escritura. Pero además, fijaos también cómo David habla de los efectos de la palabra, o sea, de lo que produce en la persona que la lee, ¿no? Dice, infunde nuevo aliento, da sabiduría al sencillo, trae alegría al corazón y da luz a los ojos. Aquí David parece un
un comercial, ¿no?, que nos está vendiendo la palabra de Dios, nos está diciendo sus beneficios y, bueno, hoy en día seguro que haría un anuncio para la tele. Pero vemos todo aquello de la palabra que beneficia al ser humano. Ahora, con toda esta lista tan larga de beneficios, es normal que luego en el versículo 10, ¿qué dice? Deseables son más que el oro, mucho oro afinado. Luego dice que son más dulces que la miel. O sea, que es lo más valioso que podemos encontrar, lo más dulce que podemos encontrar, la palabra de Dios. ¿Y quién no querría estos beneficios para su vida? Incluso a personas que no son creyentes. Tú vas a la calle y le dices, ¿te gustaría ser más sabio? ¿Quién te dirá que no? ¿O te gustaría entender mejor la vida y el universo? Pues claro que sí, ¿no? ¿Quién nos diría que no? Pues todo esto está a disposición nuestra a través de la palabra de Dios. Teniendo esto en cuenta, me pregunto yo a mí mismo, ¿qué relación tengo con la palabra de Dios? ¿No? Porque si tengo esta lista tan grande de beneficios, además sé que proviene de Dios, sé que es perfecta, que es recta, que es justa, pues entonces me pregunto, ¿vale? Entonces, ¿yo cómo me estoy relacionando con la palabra de Dios? Imaginaos que ahora sale en la tele un anuncio de una pastilla milagrosa. Una pastilla que, si te la tomas, serás más sabio, serás más agradable con los demás, tendrás mejores relaciones con las personas, estarás más animado, más alegre, pero que además no tiene efectos secundarios negativos. ¿Te interesa esta pastilla? Pero es que además es gratis. Lo único que tienes que hacer es irla a buscar. ¿A quién no le interesaría una pastilla así? ¿Quién sería el necio que diría, yo no me tomo esta pastilla? Nadie, ¿verdad? Pues eso es lo que tenemos nosotros en la Escritura. Una pastilla, un remedio, una medicación, algo que nos sana, que nos cura y que lo tenemos a nuestra disposición, gratis, siempre que queremos, no se gasta, no se estropea, la tenemos para siempre, ¿no? Entonces, usémosla, ¿verdad? Esa es la aplicación más lógica. Si tengo esto a mi disposición, pues voy a usarlo siempre que pueda. Y en ella, pues, aprenderemos a conocer más a Dios, cómo es Él y qué es lo que quiere de nosotros. Ahora, llegamos al final del Salmo, ¿no? Y todo este conocimiento, esta revelación que el salmista David está recibiendo a través de la creación y a través de la palabra, tiene unas consecuencias en él mismo. Y se da cuenta de una cosa. Fijaos, versículo 12 en adelante. Dice, ¿quién está consciente de sus propios errores? Perdóname a aquellos de los que no soy consciente. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. El reconocer a Dios en la gloria de Dios en la creación y el acercarnos a Él a través de su palabra tiene una consecuencia natural y es darnos cuenta que nosotros no somos como Él, ¿verdad? Si ahora pensamos en un pianista que toca bien, como Arturo, por ejemplo, también tenemos a Francesc, y les escuchas tocar el piano y dices, oh, qué gusto. Pero luego sube otro, como el que está hablando ahora mismo, y lo oyes y te quedas, que no es tan agradable la experiencia, ¿no? Entonces, cuando nos damos cuenta de cómo es Dios y le apreciamos y le vemos cada vez más y le conocemos, eso provoca que nos demos cuenta de que nosotros
somos pecadores, que somos rebeldes, que somos desobedientes, que no somos ni de lejos tan santos como Él, ¿no? Esto es lo que parece que está reconociendo aquí David, ¿no? Porque le está pidiendo hoy, Señor, hazme saber los errores que cometo, o sea, dame entendimiento, ayúdame a no pecar, o sea, ayúdame a ser diferente de lo que soy. Cuando nos acercamos a la luz de Dios, es normal que veamos mejor nuestra maldad. Sin embargo, lo que vemos en este salmo no es un lamento sin esperanza, ¿no? En plan, oh, Dios es tan santo y tan perfecto y yo soy aquí tan pecador y tan poca cosa. Pues nada, Dios, no tenemos nada que hacer, tú por tu lado y yo por el mío. Alguno podría pensar eso, ¿no? En cambio, lo que vemos en David es esperanza, ¿no? David no tira la toalla y dice, bueno, pues Dios, hasta luego, sino que el salmista, reconociendo sus propias deficiencias y sus carencias, le pide a Dios que le ayude, o sea, le pide que le declare inocente, que le aparte del pecado, que incluso los dichos de su boca le gusten a Dios, ¿no? David está diciendo, en resumen, que depende completamente de Dios para poder tener una buena relación con Él. Y yo creo que a veces nosotros también nos podemos sentir un poco como David, ¿no? Indignos de tener una relación con Dios, de ver que, bueno, es que en mi vida, cómo Dios va a querer, cómo Dios me va a amar, o cómo Dios va a querer saber algo de mí. Si a la que puedo estoy hablando mal a mi familia, o a la que me giro para otro lado, me estoy despistando, estoy perdiendo el tiempo, estoy haciendo tonterías, ¿no? En cambio, lo que este salmo nos anima es busca a Dios. Date cuenta de que aunque Dios es tan glorioso y perfecto, quiere tener una relación contigo. Y en el versículo 14 vemos esa expresión de que David se deja en el Señor, ¿no? Dice, oh Señor, roca mía y redentor mío. Es en plan, Señor, tú eres mi esperanza. Yo por mí mismo no puedo, pero en ti, tú siendo mi roca, tú siendo mi esperanza, lo puedo conseguir. Así que solo en Dios está nuestra esperanza para poder tener una buena relación con Él. Y probablemente lo que no sabía David, o quizá no había entendido del todo, es que un día iba a venir de parte de Dios una revelación aún más grande que la creación, una revelación aún más concreta y más específica que la palabra de Dios. Y esa revelación era Jesús, ¿no? Y Hebreos 1:1 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Así que aunque tenemos la revelación de la creación que demuestra la gloria de Dios, aunque tenemos la palabra de Dios, la revelación más grande y más concreta es la persona de Jesús. Y es a través de Jesús en quien podemos conocer verdaderamente a Dios, y es a través de lo que Jesús ha hecho por nosotros que podemos tener una buena revelación con Él. Así que espero que este salmo os haya animado a poder buscar a Dios, ya sea a través de su creación, a través de su palabra y también sobre todo a través de la persona de Jesús. Que el Señor nos ayude a hacerlo, y Marcelo, podemos seguir con el culto. Pues muchas gracias. Creo que es un buen ejercicio cuando termina la meditación que podamos reaccionar orando al Señor por lo que hemos oído. El Señor está tratando con cada uno de nosotros. En este caso, Eric se ha estado relacionando con este texto estos días y el Señor nos ha dejado este mensaje. Entonces ahora te invito a que oremos, que hagas ese ejercicio, ese esfuerzo de reaccionar ante lo que Él ha explicado del Salmo 19. ¿Qué te ha provocado en el corazón? Por favor, ora al Señor y ora
espontánea.